Hola queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Es de veras para mí una gran bendición estar nuevamente con ustedes. Ya estamos concluyendo, estamos a una sesión de concluir nuestro ministerio de intercesión. Hemos hablado de los dones, hemos hablado del ministerio de intercesión y seguiremos con otros ministerios. Hay diversas opiniones sobre con qué ministerio deberíamos seguir. Estamos a punto de decidir, pero creo que nos vamos a inclinar por el ministerio pastoral. Y pues vamos a hablar de la pastoral en su momento, de una parte muy extendida también, ¿no? O sea, de lo que se trata aquí es de que las personas que a lo mejor no tienen el privilegio de ir a un instituto, a lo mejor no tienen el privilegio de formarse, pues lo puedan hacer desde las emisiones de este canal. Yo sé que no tengo toda la formación que requeriría, pero bueno, espero que en el futuro pues podamos tener invitados que nos hablen de algunos temas importantes, ¿de acuerdo? Y bueno, como les decía, esta es la penúltima emisión del Ministerio de Intercesión. Como les he dicho, es un ministerio que a mí me apasiona. Recordemos que en la descripción de este video, pues, están los links para conectarse con las otras emisiones que hablan sobre este ministerio. Y bueno, sin más preámbulo, entremos a esta nueva emisión entonces. Pues hoy vamos a hablar, como diría Cindy Jacobs, de conquistemos las puertas de nuestros enemigos. Porque es la promesa que se le dio a Abraham, ¿recuerda? Y porque creo que el ministerio de intercesión va más allá o tiene una tarea mucho más allá de las puertas de la iglesia. Aunque se reúne en la iglesia, aunque está orando dentro de la iglesia, debe orar por la iglesia. Su deber también es trascender y orar por las naciones. Y creo que eso es algo que nos ha faltado. Y bueno, hoy vamos a estar muy encaminados hacia esa parte. Voy a leerles una cita de Paul Wilmer, que está ahí en su diapositiva para quienes la quieran tomar apuntes. A mí me gustó muchísimo. Está justamente en el libro de Cindy Jacobs que lleva por título este capítulo, ¿no? Con el que ella también cierra. Y dice esta cita: el equilibrio en los asuntos mundiales está en manos de la iglesia. Puntos suspensivos, es decir, sigue hablando seguramente y retorna diciendo: aún ahora, en este candente momento presente, por medio del poder de su oración y la medida en que se ponga en práctica, la iglesia que ora verdaderamente está determinando el curso de los eventos humanos. Y usted me dirá, bueno, ¿cuánto hace que eso escribió? Bueno, eso hace por lo menos 20 años, 20 y tantos años que se escribió en 1990, alrededor de 1990. O sea, no hace poco tiempo. Y usted va a decir, esto es vigente, y yo le voy a decir, hoy más que nunca. O sea, hoy atravesamos una pandemia y todos los efectos que ella está causando a nivel económico, a nivel emocional, a nivel laboral, bueno, a todos los niveles, a nivel social. Esta emisión sale el mañana 15 de diciembre. Y comentábamos ayer con mi esposo que pues la Navidad y mi hijo y mi nieto, que la Navidad está apagada, que pues sí, hay algunos adornos de Navidad, hay algunas cosas como así muy desdibujadas, bastante gente en los centros comerciales, pero no hay ese olor navideño. Y es lógico, o sea, se nos ha pedido, además con mucha responsabilidad, que por favor no hagamos reuniones superiores a 10 personas, o incluso reuniones, o no pasemos la Navidad con personas de nuestra familia que no estén viviendo con nosotros. Entonces tú dices, Dios, o sea, pues va a ser una Navidad muy triste. Y yo sé que muchas familias no lo van a cumplir.
Pero en todo caso es una limitación. En todo caso, en México estamos pensando si llega la vacuna, cuándo llega la vacuna, a quién van a vacunar primero, ya hay un orden, ¿no? Para la vacuna, y dependiendo de tu edad, tú dices, bueno, a mí más o menos me va a tocar en tal fecha. Pero eso está en el papel, ¿no? Entonces, en días pasados estaba en una conferencia, en una acción de gracias, y decía que no nos debemos o no debemos pensar que porque llegue una vacuna nos vamos a quitar el cubrebocas. La acción más responsable sería que el ser humano de aquí en adelante viva con cubrebocas. Esa sería la acción más responsable. ¿Y por qué la más responsable? Bueno, quiero decirles que desde la última epidemia, que fue el NH1N1, esta epidemia nos llevó a usar tapabocas y pensamos que tan pronto se acabó la epidemia nos quitamos el tapabocas. Quiero decirle que ni siquiera hubiéramos llegado al 1% de muertes si hubiéramos estado viviendo con tapabocas. Si toda la población se hubiera acostumbrado a vivir con tapabocas, no hubiéramos tenido estos niveles de contagio, punto. Pero bueno, regresando a nuestro ministerio de intercesión, la oración dentro de la iglesia, en ese grupo de hermanos que sienten la carga, que desean llevar la carga de otros, es una oración que va a ayudar muchísimo y va a orientar el curso de las naciones. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué sucede en la tierra? Lo que está sucediendo en la tierra en este momento es que nos encontramos con una cantidad de gente que necesita a gritos a Dios, pero que no quiere de Dios. O sea, evidentemente lo estamos necesitando. Evidentemente, cuando un gobierno falla en contra de la vida y dice que un bebé se tiene que morir porque su mamá no lo quiere, tenemos que estar pensando que estamos muy mal, porque el gobierno está para proteger a los débiles, no para empoderar a los fuertes. Esas mismas mujeres que están pidiendo, por ejemplo, porque les permitan abortar a su bebé, no quieren ser víctimas de violencia, pero ellas la están practicando. ¿Qué ve usted ahí? Incongruencia, sí. Lo que evidentemente se ve es falta de temor a Dios, se ve falta de sabiduría. Entonces dígame si el mundo no está cegado, el mundo no sabe exactamente qué necesita. El mundo está perdido. Las leyes, la economía, el campo laboral, la sociedad. Yo recuerdo, yo le decía en días pasados a mi esposo que hace unos años, o sea, bueno, sí, yo ya soy una persona mayor. No voy a decir, ay, no se me nota, no, sí se me nota. De tú hace 30 años, los ladrones respetaban aún a una persona mayor. Los ladrones respetaban a una mujer embarazada. Los ladrones respetaban a un niño. Hoy el ladrón agarra al niño como rehén. Le pone un cuchillo en el estómago a la mujer embarazada y dice, me das todo lo que traes, ¿no? Le pega al anciano. Entonces, dices, ¿en qué clase de sociedad vivimos? Eso es un termómetro mundial que nos ayuda a decir que Cristo está cerca y que el deber de la iglesia es pedir que Cristo venga y que ríos de agua viva, que ríos del Espíritu Santo se derramen sobre las naciones, sobre nuestra ciudad, sobre en cada lugar de nuestro país, sobre cada lugar del mundo, para que la gente se vuelva así con todo su corazón a Dios. Aún la misma iglesia, porque hoy la iglesia, y usted dirá, o sea, yo la verdad no quiero entrar en juzgar a otros hermanos, pero hoy muchísimos pastores, pastoras, etcétera, iglesias son juzgados por sus tamaños, por
por la cantidad de dinero que tienen, por sus edificios, bueno, por todo lo que tienen. Y se nos acusa de ser ladrones. A todos los pastores nos dicen que somos ladrones. Nos meten a todos, ¿no? Que ustedes trabajan por dinero. O sea, pues no todos. Ok, pero quiero decirles que una misma iglesia está corrompida. Hoy al interior de la iglesia hay mucha gente que vive en una tibieza espiritual horrible, horrible. Entonces es muy complicado. En serio, de veras, muy complicado. Entonces, bajo esta perspectiva, lo que estamos viendo es una ceguera espiritual enorme. ¿Qué hace o qué debe hacer el grupo de intercesión? Veamos qué dice 2 Corintios 4:4. Hoy voy a tener muchas citas y básicamente nuestras diapositivas van a ser citas. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que vivimos. Lo que vivimos es una ceguera espiritual. Entonces, la iglesia debe entrar en una guerra espiritual. Y seguramente, no sé cuál es tu contexto, no sé a qué iglesia perteneces. Yo quiero decir nuevamente, respeto enormemente las declaraciones de fe de cada iglesia y el autogobierno de cada iglesia. Lo que te sirva a ti, lo que le sirva a tu iglesia, tómalo. No vayas a decirle a tu pastor, es que la pastora Yolanda dice, no, la pastora Yolanda no es autoridad en tu iglesia. Yo no soy autoridad en tu iglesia. Yo te estoy dando una información. Si esto le sirve a tu iglesia, me encanta. Si no le sirve, pues deséchalo. ¿De acuerdo? Pero preguntas que nos podríamos hacer sobre la guerra espiritual, porque no todas las iglesias estamos de acuerdo sobre eso, pues vienen a continuación. Se supone, por ejemplo, una pregunta sería, ¿se supone que tenemos una posición ofensiva contra el enemigo? O sea, ¿se supone que la iglesia tiene que pelear contra el enemigo? ¿Acaso no lo venció Cristo en la cruz? Sí, el enemigo está vencido. Pero es esa persona que sigue dando patadas de ahogado. Voy a hacer una mención a un país. ¿Quién que haya oído las noticias puede creer que el presidente Maduro está en sus mejores días? Nadie. Él sabe, y toda la prensa internacional y toda la gente que oímos noticias, sabemos que el hombre está pues dando sus últimos estentores de vida. Sin embargo, él le habla a su pueblo como que él fuera el triunfador. Y evidentemente eso es lo que tiene que hacer todo político. O sea, pues qué le digo, si se quiere sostener ahí, no puede decir soy perdedor. ¿Quién ha oído, no sé, las conferencias de nuestro presidente? Pues para nuestro presidente todo está bien. Y evidentemente, desde el proyecto político, pues tienes que decir, no, o sea, nadie va a salir a decir, a ver, aguas, todos estamos muy mal, esto está terrible. No, ¿qué tiene que hacer políticamente de una manera para tranquilizar al pueblo? Es decir, oiga, no, mire, llega la vacuna, va a pasar esto. O sea, hablarnos positivamente. Yo no defiendo y no quiero decirles que estoy en contra ni a favor del presidente. Mi deber como ciudadana es orar por él y respetarlo. Eso es todo. ¿De acuerdo? Pero sí quiero decirles que si tú escuchas la mañanera, pues o sea, no te pongas en el plan de, eso es mentira, eso es... Pues, o sea, es que ese es el discurso que él tiene que dar. Porque ¿qué saldría? A meter pánico a todo el mundo, decir, no, pues corran de este país, váyanse, saquen la inversión, esto está mal, nos echamos a perder. Pues eso sería terrible. Todos estaríamos criticándolo por ser tan pesimista. Entonces, en realidad, el enemigo es igual, o sea, el enemigo, perdón, pero el enemigo sabe que está perdido, pero no puede salir a decir, ay, sí, estoy perdido. Él va a tratar de llevarse con él a los que más pueda. Otra pregunta que nos podríamos hacer frente a la guerra espiritual es, ¿no deberíamos esperar que se nos acerque Satanás y nos ataque? Antes de nosotros salir a atacarlo. Pues mire que la guerra, el principio de la guerra es, si yo te ataco, te mantengo en línea, pues probablemente te gano, ¿no? O por lo menos no aumento mis pérdidas, ¿no? ¿Nos dice algo el Nuevo Testamento sobre la lucha contra principados y contra potestades? Claro que sí.
Claro que sí. Y no solamente en el caso de que ya me imagino que algunos están pensando, sí, Diana, allá en Éfeso. No, les voy a mostrar algo, los gadarenos. Estos cantidad de demonios que estaban dentro de el endemoniado gadareno también nos dan una muestra de cómo evidentemente esa nación estaba o esa región estaba llena de miedo, porque Dios, Jesucristo hace un milagro espectacular, limpia a este hombre y un hombre al que todo el mundo le tenía miedo y los cerdos le dice, los demonios dicen, queremos, nos danos para irse ya a los cerdos. En todo caso, aunque los cerdos se hubieran matado, pues era una muestra de poder, ¿no? Y una muestra de la misericordia de Dios, preferible unos cerdos a un ser humano. Y sin embargo, los gadarenos salen a pedirle que se vaya. Entonces, ¿a qué se enfrentó Jesús en ese momento? A un espíritu de miedo, a un espíritu territorial de miedo horrible. O sea, esto no es nuevo. Hay naciones enteras donde hay miedo. En nuestra nación hay muerte. Hay espíritu de muerte, el espíritu de idolatría, el espíritu de corrupción. Hay muchos espíritus que gobiernan nuestra nación. Entre más extenso sea un territorio, más demonios o más principados y potestades están sobre él. ¿Alguna vez Jesús luchó contra maldad espiritual de alto nivel? Sí, sí, y él a más nivel. Recuerden la tentación en el desierto, por ejemplo. Él sí se enfrentó directamente con Satanás. Ninguno de nosotros se ha enfrentado directamente con Satanás. ¿Ok? Ninguno. Demos claro que es diferente el ataque de los demonios que ni siquiera están dentro de la jerarquía de la que nos detalla Pablo. Los demonios están abajo, son los soldaditos del ejército. Y eso es contra lo que nosotros nos enfrentamos. Una nación se enfrenta, ya lo veremos más adelante, contra principados y potestades, pero a lo mejor una iglesia se puede enfrentar contra un gobernador, ¿no? de huestes de maldad. Disponemos de suficiente material bíblico para fundamentar el creciente movimiento mundial de guerra espiritual y destrucción de fortalezas malignas. Sí, yo creo que sí. Lo que tenemos es suficiente. La palabra de Dios siempre será suficiente. De ser así, ¿cómo mantener una posición equilibrada? Bueno, eso es justamente lo que vamos a estar tratando de ver. Yo, honestamente, quiero darles mi testimonio. Yo cuando llegué a este país, yo vengo de Colombia y yo fui formada en un seminario donde pues éramos una iglesia de centro. Entonces, nuestro seminario era un seminario de centro. Se hablaba del Espíritu Santo, sí, y de todo su poder, sí, pero nunca, o sea, y vimos angeología también, pero nunca desde la perspectiva de vaya y haga guerra espiritual. ¿Ok? Teníamos ministerios de intercesión, sí, para orar por el crecimiento de la iglesia, para orar, pero nunca para hacer guerra. Entonces, para mí todo esto fue nuevo y yo, 2 años de haber llegado a ese país, tuve mi primer encuentro con demonios y fue así como, ¿qué voy a hacer? O sea, básicamente sí te dicen en el seminario, pues cómo se enfrentan, pero era como, ok, esa era una clase teórica, no práctica. Aquí me tomaron la lección práctica y fue, o sea, una lucha de más de 7 horas. Y yo dije, ok, Señor, porque para mí era como, eso no es real. O sea, eso fue en el Nuevo Testamento, eso ya pasó, pero cuando Cristo murió en la cruz ya los venció a todos. O sea, esa era mi posición y yo decía, ya están vencidos. Y yo aquí en México, con una persona bastante cerebral, me vine a dar cuenta que sí era, porque la persona que tenía los demonios era una persona bastante cerebral. Es decir, bastante objetiva, no era una persona emocional, no era una mujer que estaba, no era un varón que estaba pasando por un muy mal momento y su cambio de vida fue total. Entonces, estamos en una guerra santa por las almas. La iglesia está en una guerra santa por las almas. Nos encontramos luchando exactamente en lugares celestiales contra un enemigo que es cruel. Es decir, o entendemos que primero evangelizamos en el cielo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Entendemos que primero oramos y peleamos por esas almas de mi colonia, por esas almas de mi ciudad.
para la conversión antes de ir a llevar la palabra, o vamos a estar evangelizando en vano. De nada me sirve llenar un estadio de 5,000 personas o de 35,000 personas, y que esas 35,000 personas hagan una oración de fe, pero no se congreguen, o se congreguen creyendo que en un Cristo milagrero, pero no en su Señor y Salvador. El enemigo quiere pervertir el designio de Dios para las naciones. Es decir, Él dijo que Él quería extender su reino, ¿no? Primero en Jerusalén, luego en Samaria, en Judea, luego en Samaria, y hasta lo último en la tierra. O sea, Él quería llevar la palabra, llevar las enseñanzas. Eso es lo que el Señor quiere, que ningún pecador se pierda, que la palabra se extienda para que todos sean salvos. Y Él quiere paz en las naciones, y Él diseñó un gobierno de paz, pero eso no hay. Y aún así, el enemigo ha estado, pervirtiendo cada nación. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, donde nació la Reforma Protestante, Alemania, Inglaterra, son países que se alejaron de Dios. Y luego vemos Estados Unidos, un país que envió misioneros a todo el mundo, pero un país que se alejaba bastante de Dios. Una de las armas más poderosas del enemigo es la pasividad de los cristianos. O sea, usted no se imagina, pero quiero mostrarle algo. O sea, Satanás no solamente está ejerciendo las armas fuera de la iglesia, es decir, no solamente tiene cegado a la gente afuera, sino que Satanás les ha dado, digamos, una pasiflorina espiritual. Pasiflorina es ese medicamento o esa sustancia natural que relaja a la gente y le hace quedarse así como que, ay, el que estaba todo ansioso, todo terrible, toma pasiflorina y queda así como, es Gonzalo, ¿verdad? Bueno, así están muchos cristianos. Satanás les da pasiflorina y entonces es como, pues no es problema mío. Oración, yo creo que ese no es mi ministerio. ¿Y para qué oran por las naciones? Pues los pastores, ¿no? Los evangelistas, pues eso, si Dios los mandó ya, pues que oren ellos, ¿no? Ok, o sea, y si tú dices, no, pues el avivamiento y esto, entonces, sí, yo estoy orando, yo todos los días oro, pero en realidad no está pasando. Lo que encontramos es una cantidad de apatía espiritual, y a mí me da temor en realidad, porque esta pandemia causó el cierre temporal de muchas iglesias. Algunas iglesias pequeñas volvimos a abrir cuando nos dieron permiso ya en finales de julio, comienzos de agosto. Se nos permitió abrir y regresamos con mucho gozo. Y bueno, las iglesias pequeñas, digamos, traemos chaqueaditos a nuestros miembros, sabemos quién no viene, hablamos con él o lo que sea. Pero en una iglesia de 5,000 personas, ¿cómo te das cuenta que no vino el hermano XX? No sabemos. Sabrá la persona que se sentaba al lado, ¿no? Y con esto del COVID dice, pues a lo mejor se murió, ¿no? Sabemos. Entonces es complicado porque algunas iglesias grandes no han vuelto a abrir sus puertas, siguen en cultos por internet, y bueno, está bien que lo hagan porque también se ha extendido el evangelio a través de esta forma, pero a mí me da miedo en realidad que esto lleve a una mayor pasividad, a una falta de compromiso de la iglesia. Mientras la gente ha estado ocupada dentro de la iglesia de si vamos a tener templo, de si quién trae las flores, las actividades aquí y allá, el ministerio de las señoras, el ministerio de los señores, el ministerio de los niños, mientras que la iglesia ha estado entretenida trabajando para Dios y en lo de Dios, quiero decirle, pero no extendiéndose hacia afuera, el enemigo se ha encargado de estar diseñando y tomando posesión de los gobiernos, de la forma de vivir de cada nación. Las iglesias nos concentramos en nosotros mismos y se nos olvidó que tenemos que orar. Y a mí me encanta porque Dios nos explicaba en alguno de los salmos, dice, ora por la paz de Jerusalén, o sea, la paz de Jerusalén, la paz de Jerusalén. Y hace referencia efectivamente, o sea, si está hablando al pueblo de Israel, pues obviamente tenían que orar por la paz de Jerusalén, porque es su ciudad, o bueno, es parte de una de sus ciudades. Pero
Nosotros no vivimos en Israel. ¿Podemos y debemos orar por nuestros hermanos judíos? Sí. ¿Y por la paz en Jerusalén? Sí. Pero también tenemos que orar por nuestra nación. Es responsabilidad de la iglesia orar por la paz, orar por la policía, por los gobernantes, orar por los legisladores, orar por los jueces. Es nuestra responsabilidad porque nosotros somos los que tenemos el Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad pedirle a Dios que se haga la voluntad de Él en la tierra. Y si nosotros descuidamos a nuestra nación, somos parte del problema de nuestra nación. Ahora, ¿cómo se pelea la batalla espiritual? Una descripción de esa batalla espiritual está en 2 Corintios 10, 3 al 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces yo no creo que se trate de que, ok, el gobierno no sé, sacó una ley en contra de que prediquemos en la calle, por ejemplo. No es así, pero yo estoy poniendo un ejemplo. Y entonces la iglesia o los cristianos nos vayamos a hacer una manifestación. Es que así no peleamos las cosas espirituales. Nosotros debemos poner la mirada un poco más arriba. Y nuestra mirada debe ser en las cosas del Señor. Entonces es como, ok, debemos no solamente orar si nos dejan predicar uno en la calle, debemos orar porque no se vote en favor del aborto, debemos predicar porque debemos orar porque las leyes sean éticas y morales, debemos orar por esto. Nosotros amamos a todos los pecadores porque nosotros mismos somos pecadores. No estamos en contra de ninguna comunidad, no tenemos una consigna de odio, no, pero debemos orar por la santidad de las medidas, de las normas jurídicas, debemos orar por la santidad de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro gobierno. Entonces debemos entender que nosotros tenemos una guerra, que no peleamos con manifestaciones, ni pintarrejando nada, ni sacando, ni haciendo arengas, no. O sea, la iglesia no está para eso, la iglesia está para pelear lo espiritual en lo espiritual. ¿Ok? ¿Cómo se pelea esta guerra espiritual? Bueno, en Efesios 3:10, y esto me llamó muchísimo la atención, quiero contarles que a mí me encanta Cindy Jacobs, es una de las generales de intercesión, una mujer con mucha experiencia en la oración, y me encanta cuando ella cita este pasaje en Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir? Que la guerra espiritual se pelea primeramente en los lugares espirituales y nosotros lo que hacemos es mostrar la gracia de Dios, enseñarles, dibujarles la gracia de Dios a aquellos principados y potestades. Entonces lo que nosotros hacemos en la guerra espiritual contra un principado de hechicería o contra un principado de idolatría, es decirle la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice que nada debe ser adorado, solo Dios. Así que tú, principado de idolatría, no tienes parte ni suerte y no tienes autoridad ni derecho ni atributo para ser adorado. Eso es lo que se hace. No se trata simplemente de ir a decir, ese echado fuera porque yo digo, sino porque dentro de la palabra de Dios existe el marco, digámoslo así, el marco conceptual, el marco espiritual, el marco teórico, que yo como cristiano, o nosotros como cristianos en un grupo de intercesión orando, lo que apelamos es a la palabra y entonces mostramos la multiforme sabiduría de Dios. No solamente en virtud de
no solamente en virtud de decir, eres echado fuera, sino porque es pecado. ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? No vamos a echar fuera algo con agresión, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos embajadores de paz. No llegamos con insultos, no llegamos con la palabra de Dios y en el amor del Señor, porque Cristo pagó por esta nación. El único que debe ser adorado es Cristo, ¿no? Eso es mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, como iglesia, nosotros tenemos un deber en la guerra espiritual. Y es que nosotros, como iglesia, somos los que arrebatamos la salvación, arrebatamos la bendición, arrebatamos la misericordia, arrebatamos para esta nación o para la nación por la que estamos orando. ¿Dónde dice eso? Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, nosotros somos violentos en la medida en que no estamos pacíficos todo el tiempo orando. No, oramos y arrebatamos y decimos, Señor, aunque por ejemplo, aunque en México no se merece el perdón de sus pecados, pero nosotros sabemos que eres misericordioso y nosotros arrebatamos bendición, arrebatamos salvación para nuestra nación. Aún hayan pactos de sangre, aún hayan pactos sempiternos hechos con demonios y con falsos dioses, nosotros arrebatamos, Señor, esa salvación y decimos, ¿sí?, lo que dice tu palabra, que tú no quieres que nadie se pierda. O sea, nosotros vamos a los lugares celestiales, peleamos en oración con estos reinos y potestados, pero a la vez bajamos del cielo, bajamos del trono del Padre la bendición, porque lo que está desocupado se va a llenar de bendición o de maldición, pero se va a llenar. El problema de la iglesia es que nunca entendió que se va a llenar de maldición si no lo llenamos de bendición. Como que no era nuestro problema el gobierno, como que no era nuestro problema la policía, como que no era, pues ya cuando un policía mató a alguien, hay una manifestación, ahí es cuando oramos por la paz, pero nunca estamos orando por esos hombres y mujeres, que Dios les dé sabiduría, les dé estrategia, que les dé temor de Él, que les ayude a hacer las cosas bien, que la gente los respete. Nunca oramos por eso. Antes no vimos la necesidad, hasta el día que hay un exabrupto, ese día oramos. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros bajamos la paz de Dios a nuestra nación, nosotros bajamos, arrancamos la misericordia en el cielo para nuestra nación. No se la merece nuestra nación, estamos pecando. ¿Y por qué digo estamos? Me dice, usted también dice otra. No, yo no soy idólatra, pero tenemos que entender primeramente que aunque yo no cometa ese pecado, cometo otros pecados. Entonces no es como que, yo pues la santa, no. Cada día pensamos en no pecar, le pedimos a Dios no hacerlo, pero evidentemente tenemos que entender que sí lo hacemos. Eso en principio. Pero también debemos considerar que nosotros como iglesia pertenecemos a la nación donde estamos y nosotros. Hay una jerarquía invisible, ¿de acuerdo? Esa jerarquía invisible está detallada. Ezequiel 28, 11, 19 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. No se está refiriendo al rey de Tiro físico, sino se está refiriendo a Satanás. ¿Cómo lo sabemos? En Edén, mire, seguimos leyendo. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era la vestidura era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, beridio y ónice,
y zafiro y carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, ¿se dan cuenta? Protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces todos los que te conocieron de entre los pueblos y se maravillan sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, aquí nos muestra de dónde proviene la autoridad y el esplendor del enemigo. O sea, no, Satanás sigue siendo un ángel con las mismas características y la misma autoridad, la misma fuerza, etc. No es un constructo de la mente humana. En la Iglesia Católica por algún tiempo incluso se llegó a decir, pues es que Satanás no existe, no es como que la peor parte del ser humano. No, no es verdad, Satanás es un ente real, no ha dejado de ser, sigue vigente, aunque su poder fue vencido en la cruz. Él sabe que si tú te amarras de la cruz del Calvario no te va a poder hacer nada, pero no quiere decir que no tenga poder sobre los que no creen. Isaías 14, 3 al 27, también es un pasaje largo, pero se los voy a leer. Dice, y en el día en que Jehová te reposó de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cedro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. ¿A quién hace referencia en este pasaje? Pues al enemigo. No hay un ser humano que pueda ir contra las naciones, se enseñoree de ellas y las persiga con crueldad. Tú me vas a decir, Hitler. Ok, Hitler, ¿usted por quién cree que era influenciado? ¿Por su pensamiento solamente o había algo superior que lo estaba influyendo? O sea, hay que necesariamente entender que tiene que haber algo superior. ¿Por qué persiguió estrictamente a los judíos? ¿No? ¿Por qué hizo ciertas cosas? Entonces ahí es donde vamos a darnos cuenta, ¿no? Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinaron hacia ti los que te vean y te contemplarán, diciendo,
¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos y que puso el mundo como un desierto, que asoló ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron a fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad a sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudad de la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escoba de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿y quién la hará retroceder? Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí? Este pasaje tan enormemente largo nos habla en un principio, nos dibuja a Satanás y todo su poder que tenía. Y entonces nos habla de un juicio sobre Satanás, pero además ese juicio sobre Satanás, cuando empieza Dios a decir que va a destruir, que va a los ejércitos, va a destruir a Babilonia, va a hacer esto, pues evidentemente nos muestra que ese juicio que se va a llevar contra Satanás, se va a empezar a ejercer a partir de cosas físicas, a partir de naciones reales, con hechos reales, o sea, no con hechos simplemente espirituales, porque como les digo, Satanás es espíritu, es un ángel. Entonces, ese juicio que nosotros vamos a ver sobre Satanás se va a reflejar en la tierra. Por eso dice, los reyes de la tierra dirán, oye, tú que como que nos gobernaste, tú que, ¿no? Nos influiste, ¿no? Tú que tocaste nuestras mentes, esto lo estoy parafraseando yo, ¿no? Tú que nos influiste para hacer el mal, para gobernar fuera de la palabra de Dios, ahora eres juzgado y estás destruido. Entonces, eso es lo que quiero que vean, o sea, cuando los reyes van a dicen eso, lo dicen porque entonces Satanás va a ser llevado a un juicio y se verá ese juicio porque ese juicio se ejercerá primero en los soldaditos, en las personas, en naciones que Satanás ha influido, en las autoridades de las naciones que Satanás ha influido para pecar contra Dios, para destruir la obra de Dios. Entonces, él va a ser juzgado, pero lo que está aquí en la tierra también lo será. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que hay una guerra y que nosotros o estamos en el ejército de Satanás o estamos en el ejército de Dios. Entonces, si nosotros reconocemos que Jehová puede ser Jehová de los ejércitos, también reconocemos entonces no solamente nuestra condición de hijos de Dios, de siervos de Dios, de embajadores de paz, sino también de soldados en la batalla. Y entonces eso nos pone en una lucha. ¿Contra qué es nuestra lucha? Nosotros no peleamos, como les decía, contra un presidente, contra un grupo, no peleamos contra un partido, no peleamos contra una ley, no peleamos contra una economía, no peleamos contra eso. Peleamos con lo espiritual. Pablo dice en Efesios 6:12, algo que todos conocemos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? La guerra es en los lugares celestiales. ¿Cómo yo subo a los lugares celestiales? Yo no subo, físicamente no, subo en mis oraciones.
Entonces la guerra se pelea a través de la oración. Por eso hemos estado hablando de todo, cómo se usan las expresiones del ministerio de intercesión, ¿no? Que si palmoteo, que si que la danza, que todo esto lo hemos hablado para entender que son mis oraciones con todas las expresiones del ministerio de intercesión que yo puedo usar y que yo necesito usar para poder llegar a que mis oraciones hagan una lucha no contra una persona, no contra un estado, no contra un grupo, sino contra las potestades, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad. Porque para tomar, yo no poner un ejemplo, ¿no? En México se aprobó, pues en varias ciudades, o en varios estados, perdón, la ley del aborto, o sea, del embarazo interrumpido, no aborto, del embarazo interrumpido hasta las 12 semanas. Entonces, nosotros como cristianos no vamos a pelear, Señor, yo en el nombre de Jesús, yo desautorizo lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México. No, yo no peleo así. Yo lo que peleo es en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido perdón porque hemos caído bajo la influencia del espíritu de muerte. Porque al final es el espíritu de muerte el que quiere matar a los niños. No es el senador tal, ni la diputada, ni nada de eso. Ni ese grupo feminazi, Señor, en el nombre de Jesús destruye, las trae a juicio. No hacemos eso. Nosotros peleamos contra el espíritu de muerte. Entonces nosotros pedimos perdón porque hemos sido influidos como nación. O bueno, en este caso como ciudad. Y entonces pedimos perdón y entonces, Señor, porque tu palabra es vida. Y a ti, espíritu de muerte, que te has posesionado para venir a atacar a los niños. Te recuerdo que Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Y que el Señor Jesús dijo, yo vine a traer vida y vida en abundancia. Le enseño en los lugares celestiales, muestro la multiforme gracia de Dios. Ahora, cuando comencé esta presentación, les decía que una de las preguntas es, ¿pero Jesús tuvo esto? O sea, porque al final yo soy cristiano, yo voy a hacer lo que Cristo hizo. A mí no me importa qué dice la iglesia A, B o C, pero yo soy cristiano, yo voy a hacer lo que Cristo hizo. Ok, le voy a mostrar lo que Cristo hizo frente a Satanás. Este pasaje está en Mateo 4, 3 al 10. Recuerden que Jesús al ser bautizado dice que fue transportado, ¿sí?, por el Espíritu hasta el desierto y allí estuvo 40 días en ayuno, de lo que vamos a hablar más tarde. Y durante ese tiempo fue tentado. Entonces, yo voy a ir hablando. Hay 3 tipos de tentación en este ataque. Lo primero es el físico. En el versículo 3 y 4 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En lo físico, Satanás puede traer tentación. Mire, hoy una tentación en lo físico es el pánico ante el coronavirus, porque la enfermedad es real. Entonces casi es como, Señor, que no se me pegue. Sí, claro, tenemos que pedir que no se nos pegue. Tenemos que ser responsables, usar tapabocas, lavarnos las manos, guardar la sana distancia, no salir si no es necesario. Eso lo tenemos que hacer. Pero no tenemos que vivir bajo el miedo de este virus. ¿Ok? Porque es un virus, solamente, no es Dios. Y si yo le digo a la gente, el día que nos vamos a morir ya está escrito. Porque Dios es el dueño de la vida y yo no nací de improviso. A ver, ay, se me olvidó, ay, hoy le tocaba nacer a Yolanda. A ver, ¿cómo hago para que rápido nazca? No. Yo sabía qué día iba a nacer yo y Dios sabía qué día iba a morir yo o qué día voy a morir yo. O sea, entonces no se le ha escapado nada de la mano de Dios. Los que iban a morir, murieron. Y yo tengo que ser consciente de eso. Entonces, en lo físico siempre venía una tentación. Pero el Señor Jesús nos dice, en lo físico repele
lo físico lo repeles con lo espiritual, conociendo la palabra y sabiendo que no es lo físico lo que prima sobre la palabra, sino la palabra lo que prima sobre lo físico. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. En lo espiritual, Satanás también trae un ataque. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Exactamente como dice el Salmo, está exacto. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, a ver, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, y hay mucha gente que viene y te dice, la palabra de Dios dice tal cosa, ¿no? Para que tú te doblegues, para que tú no actúes, para que tú no reprendas, para que tú, ¿no? Yo me he encontrado con cristianos que me dicen, bueno, pero no sea religiosa, así, porque la Biblia dice, todo me es lícito, más no todo me edifica. O sea, casi déjeme echar mi churro de marihuana porque todo me es lícito. No todo me edifica, pero bueno, es que cuando yo estoy fumando mi churro le digo gracias a Dios, gracias Diosito por este churrito. No, pues no, ¿verdad? No, definitivamente no. Entonces nosotros debemos saber que el ataque de Satanás no va a venir solamente en lo físico, también va a venir en lo espiritual, va a agarrar la Biblia y dentro inclusive de la iglesia o fuera de la iglesia, dentro de mi familia, fuera de mi familia, va a tratar de confundirme. Entonces yo tengo que saber, dentro de la palabra del Señor, todo me es útil, todo es para enseñanza, pero obviamente que no, mi alma se fundamenta o se puede adherir o puede agarrar mayor fuerza o sustento en una palabra como de la ley, como no amarás a dioses ajenos ni te harás imagen de ellos. Me da más fuerza que decir que la ley dice que cuando vaya al desierto me lleve un palito, ¿no? Entonces como, ok, entonces habrá que me dice, es que estás mal porque no llevaste el palito. Y uno dice, ok, sí, eso es la ley, pero por encima de eso está, no voy a hacer esto. Entonces a veces la gente agarra y mezcla las cosas y te dice, por eso hay gente que dice, no creo en la Biblia, porque en el nombre de Dios y con la Biblia en la mano se aprobó la esclavitud, la persecución de los judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y te saca una lista que fue cierta, que no podemos ignorar, pero es por eso, porque vino el ataque espiritual y se sucumbió. No se pudo enfrentar lo espiritual con la palabra de Dios. Por eso el intercesor debe conocer completamente la palabra. En lo político, dice del 8 al 10, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es muy atractivo, es muy seductor que un candidato al Senado, a la Cámara, a la alcaldía o lo que sea, diga, pues quiero reunirme con la iglesia cristiana porque quiero tener en cuenta sus opiniones, ¿no? Quiero ver cómo les puedo ayudar, ¿no? Y ahí tienes un montón de iglesias cristianas que van y que dicen, no, pues es que a nosotros, así como han apoyado a la iglesia católica, pues nos deberían apoyar a nosotros. Mira, pues sí, una iglesia por cada zona, sí, está bien, nosotros vamos a apoyar la construcción. ¿Qué necesitan? Páseme la lista de lo que necesita. Nombre una persona que vaya a mi oficina para que reciba los ladrillos, el cemento, ¿no? Y entonces la iglesia o sus representantes se convierten como en limosneros políticos que llegan ahí a ver cuánto nos va a tocar. Generalmente los políticos nos llegan a decir, bueno, que ven moralmente mal en nuestra ciudad o en nuestra zona, o qué es lo que la Biblia me dice cómo yo tengo que gobernar. Es decir, yo estoy de acuerdo en las reuniones con políticos si las reuniones con esos políticos van a estar encaminadas a que hablemos sobre
las necesidades espirituales, que son las que yo conozco, y tal vez las sociales, que yo conozco de mi zona. Pero no solamente para que él se tome la fotografía conmigo y para que yo le prometa votos de mi iglesia. No, eso no, ni yo lo voy a hacer, ni ahí debo estar. Y también para que ese candidato diga, pues esta es mi vida y oren por mí, todo por todos debemos orar, pero no es porque, ya como oró, dijo que oráramos por él es cristiano. Fíjese que fulano, tal pastor, tal presidente, tal ministro, tal, estuvo en la iglesia cristiana y oraron por él. Pues eso es lo que debemos hacer, por él y por todos los gobernantes, estén presentes o no. Es decir, quiero decirte que si eres parte de una iglesia y alguna vez un político te invita a que te regale cosas, tú no estás para recibir cosas, iglesia, tú estás para dar. Por eso el Señor tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Yo no, como pastor, como líder de una iglesia, no voy a servirle a dos señores, no voy a estar sirviéndole al Señor de la política para ver qué puedo conseguir, porque eso sería dudar de la provisión de Dios. Eso sería dudar de que Dios me va a dar lo que yo necesito. Y bueno, aquí no se va a acabar el tema. Hoy voy a terminar dando 5 claves para la estrategia en la batalla espiritual que nos dejó Jesús justamente en este evento. Pero vendrá una segunda parte para cerrar este tema. ¿Cuáles son esas 5 claves? La primera es humillarse delante de Dios. Fíjese que yo antes de ir a la guerra espiritual tengo que reconocer que no soy nadie y que me tengo que sujetar a todo lo que Dios diga y que tengo que sujetarme a la autoridad. Cuando Jesús empieza su vida pública, la autoridad espiritual designada por Dios era Juan el Bautista, el que estaba proclamando en el desierto, y él era el que bautizaba. Y Jesús va y se presenta y se humilla, se bautiza, y Juan le dice, no, yo no soy ni siquiera digno de tocarte un zapato, pues menos de bautizarte, más bien tú bautízame a mí. Dice, no lo vamos a hacer así, porque es necesario que se cumpla la ley, que se cumpla. Tú eres autoridad, en este momento yo me someto. Yo sé, reconozco que soy el Hijo de Dios, pero ¿sabes qué? No te preocupes, yo me voy a someter. Entonces, antes de empezar un proceso de guerra espiritual, debemos reconocer, humillarnos, no solamente pedir perdón, sino reconocer nuestra dependencia absoluta y total del Señor. El segundo punto es que Jesús ayunó. Antes, termina su bautizo y es llevado al desierto a ayunar de todo. O sea, no fue solamente de pan y de agua, que fue ya total, ¿no? O sea, un ayuno total de 40 días. También fue de relaciones sociales, también fue de apoyo, estaba solo. Fue un ayuno total en todas las áreas. Y el ayuno es vital para destruir fortalezas. Entonces tú no puedes pensar que vas a entrar a la guerra espiritual sin haber ayunado. Por eso como cristianos debemos ayunar periódicamente, porque tú no sabes cuándo vienen los ataques. O sea, ya no hablando simplemente de ministerio de intercesión, sino en la vida cristiana en general, porque un cristiano debe ayunar con regularidad, no todos los días, pero con regularidad. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo vas a orar por un enfermo, porque no sabes cuándo vas a tener un encuentro de poder y tienes que mostrar que tú tienes el poder de Dios, pero para eso tienes que haber buscado y haberte deprivado de todo para buscar al Señor. Y bueno, hay diferentes tipos de ayuno, ya vendrá el tiempo para hablar sobre eso. En tercer lugar, es la precisión inamovible en la palabra de Dios. Es decir, lo que Jesús nos muestra es que durante todo el tiempo que fue tentado, Él no dijo, por mi autoridad yo te digo, vete de aquí, Satanás, o por mi autoridad yo te digo que, yo soy el verbo, así es de que yo sé que dice la ley, fuera, ¿no? No, Él no actúa en sus fuerzas. Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Él podía haber dicho, yo soy el verbo, yo soy mí mismo, soy la ley, así de que no me vas a hablar de esto, adiós. No, pero Jesús no hizo eso.
Dijo, a ver, ¿con quién crees que te estás enfrentando, Satanás? Soy el Hijo de Dios, ya ahí te quedas, ¿no? Y hubiera sido suficiente. Pero Jesús respondió en este ataque, cada una escrito está. También nos mostró la perseverancia. Fueron 40 días de ayuno y no es que al final se le presentó Satanás y dijo, a ver, ahora sí, llegó la hora de la prueba. No, a lo mejor fue así, yo no estaba ahí, ¿no? Ni tú tampoco. No, y está escrito en un pasado continuo, es decir, como no está preciso en qué momento, pero bueno, vamos a suponer que fue un solo momento, así como podría suponer, pero fueron 40 días de persistir en un ayuno y fue perseverar delante del enemigo diciéndole, escrito está, escrito está, escrito está. No fue, ay padre, ya no puedo más porque me mandaste a Satanás, ahora sí el colmo, ¿no? En lugar de protegerme, o sea, acabo de bautizarme, acabo de estar aquí en ayuno y ahora me mandas a Satanás, qué mala onda. No, porque nosotros perdemos nuestra perseverancia cuando las cosas se ponen mal, y eso es lo que debemos evitar. Y por último, Satanás nos mostró que debemos dirigirnos directamente a las entidades espirituales. Él le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Sí ven? Entonces quiero mostrarles con esto que pues nosotros debemos actuar como actúa nuestro Padre, como actúa nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesucristo actuó de esa manera. Entonces, el grupo de intercesión tiene en algún momento que equiparse para la guerra. Más adelante, en la siguiente sesión, estaremos hablando de esa guerra justamente y cerraremos este tema y con ello cerraremos el ministerio de intercesión y seguramente entonces vamos a empezar a hablar sobre el ministerio pastoral, pero espero tus sugerencias. Si quieres que hablemos sobre otro ministerio, danza, alabanza, no sé, ministerio de mujeres, etcétera, hábleme, déjeme ahí un comentario y con muchísimo gusto lo voy a tener en cuenta. Recuerde que si me das un like ahí en este video, pues me ayudas a que este canal siga vigente. Y indudablemente, si lo compartes, me ayudas en el objetivo de este canal es que todos pues le sirvamos con excelencia al Señor. Espero tus opiniones. Como le digo a la gente, yo no soy Dios, tengo mucho que aprender y si tú me puedes enseñar algo, te lo voy a agradecer muchísimo, porque todo lo que recibo de enseñanza trato de llevarlo, incorporarlo a mi vida y llevarlo a las vidas que lo necesiten. Así es de que si me puedes ayudar en mi información, te lo voy a agradecer. Sé que estos temas producen un poco de controversia. Estoy dispuesta a esa controversia, siempre con el respeto que nos merecemos y dentro de las redes dando el testimonio correcto. Si quieres hablar conmigo directamente, por favor escríbeme a mi WhatsApp 55 18 50 8627 o a mi correo yolandacopete@yahoo.com.mx. ¿De acuerdo?